Interesantes son los posicionamientos que dio a conocer hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a dos temas que tienen pendientes con Estados Unidos. Se refirieron a la urgencia de firmar ya el tratado comercial con Canadá, Estados Unidos y México. Pero además también se refirieron al caso de la familia Levarón, una puntual respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Donald Trump. Lo dijo con estas palabras: en México no hay vendepatrias. Así lo aseguró López Obrador. México no está a la venta y tampoco van a aceptar intromisión de potencias extranjeras. Quédate a conocer los detalles. Y sí, hay presiones. Lo lamentable es que un gobierno como el de Estados Unidos, el presidente Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país. Sin embargo, en nuestro país hay algunos, no todos desde luego, que estén demandando casi una intervención. Eso nunca, jamás lo vamos a aceptar. Eso tiene que ver con una concepción muy conservadora. Se quedaron con la nostalgia de cuando se fue a buscar a Maximiliano al extranjero para que nos gobernara. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes: no intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatria. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Se escribe un capítulo más en esta relación tirante, tensa entre Estados Unidos y México. Hay dos temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina que realmente sorprendieron a muchos por la postura tan tajante que ha asumido el gobierno mexicano en dos asuntos: lo relacionado con el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Urgió que esto ya se firme porque México ha cumplido con todos los compromisos. Así lo dio a conocer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el otro tema tiene que ver con lo ocurrido a la familia Levarón, en donde también mandaron un mensaje muy tajante, en el sentido de que no van a permitir la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos que única y exclusivamente le competen al territorio mexicano. Y vayamos a este escenario. El gobierno de México manda mensaje a Estados Unidos: ya cumplimos, es hora de ratificar el tratado comercial. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que México ha cumplido sus compromisos, por lo que ahora es una decisión política de los congresistas de Estados Unidos la ratificación del tratado comercial. En esta conferencia de prensa estuvo también Jesús Cid, quien es el subsecretario para América del Norte, y también ahí señaló que ya es momento de dejar claro que el TEMEC es bueno y debe
ratificarse en Estados Unidos. México ha cumplido con sus compromisos relacionados con este tratado, por lo que pidió en un mensaje dirigido ya de manera muy directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se lleve a cabo la discusión y ratificación correspondiente del acuerdo, también presionando a los congresistas de Estados Unidos. Sobre este tema, el propio Jesús Cid, subsecretario para América del Norte, dijo lo siguiente. Escuchemos. Una negociación normalmente es una parte con otra, con toda la precisión que se está discutiendo, se pone por escrito, etcétera. En este caso, lo que han tenido en Estados Unidos, y después ya paso a lo que tenemos en México, es un diálogo entre el negociador, el gobierno, que negoció un tratado y ahí está, con los demócratas, así ya muy en general. Entonces, un congresista emitirá una opinión, debíamos hacer esto, debíamos hacer lo otro, los sindicatos también. Y no han llegado a tener una posición final clara que diga, esto es lo que queremos. Entonces ha sido un diálogo oral, entre ellos no ha habido documentación por escrita que digamos, esto es lo que se está haciendo, y con nosotros, pues por supuesto lo mismo. Todo es discutir ideas, las ideas en las que se ve que entre ellos están más cerca de un consenso y que consultan con México, y nosotros decimos, bueno, eso no. Por ejemplo, ya mencioné solución de diferencias. Ellos querían que se asegurara el poder hacer paneles en materia laboral. Yo dije, hermosísimo, México lleva 25 años queriendo seguridad de hacer paneles, pero no en materia laboral. Entonces insistieron mucho, bueno, laboral y fresas y hortalizas. No. Entonces se fue conformando un consenso entre ellos y con nosotros de que se repare ese tema en toda su amplitud, que fue nuestra posición hace un año en las negociaciones y hace 25 años también. Es una idea. Entonces, donde se va formando el consenso, se llega a la precisión. Donde no hay consenso, no se llega a ninguna precisión. Y ahí está el tema central que algunos congresistas y también sindicalistas han empujado y siguen empujando, y que a nosotros pues nos parece un poco misterioso, que es una palabra que no existe en español, y yo he dicho que me enorgullece que no existe, porque es una palabra un poco así impositiva, que se dice enforcement, que significa obligar a cumplir, no cumplir, obligar a cumplir. Y entonces siguen con esa idea de que obligar a cumplir. Y nosotros le decimos, señores, el cumplimiento está garantizado porque está en la Constitución, la reforma laboral de febrero del 2017, porque hicimos una reforma laboral ambiciosísima, ejemplar, porque el presidente ha comprometido la palabra del gobierno de México y la suya propia. Nosotros cumplimos y vamos a cumplir, porque están los recursos financieros. Y además, lo que ya dije, se repara el sistema de solución de diferencias y con eso ya queda. Pero hay gente que quiere más cosas en esto de enforcement. Quieren tener mecanismos más intrusivos, más transnacionales, de ver ¿qué pasa en esa planta que no cumple? Y nosotros le decimos, señores, eso no lo vamos a aceptar. En este mismo escenario salió a relucir el caso de la familia Levarón. El propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le dio una puntual respuesta a la postura que ha asumido Estados Unidos respecto a la actividad ilícita que estás leyendo aquí en pantalla. Dijo Marcelo Ebrard que es inconveniente y necesario considerar que Estados Unidos declare esta actividad ilícita como una de las que para Estados Unidos es de mayor riesgo, de mayor peligro cuando se atenta contra cantidad importante de personas estadounidenses. Entonces López Obrador pues dejó en claro cuál es su postura sobre esta determinación que está dando a conocer Estados Unidos, y el propio Marcelo Ebrard se encargó de explicar que en el caso de la legislación estadounidense, denominar a un grupo como lo que pretende hacer Estados Unidos le permite a dicho gobierno actuar de manera directa, algo que México no aceptaría, no se aceptaría la intromisión de nadie. Pero lo dijo así Marcelo Ebrard. ¿Qué clasificación les damos? Lo que la ley mexicana establece es delincuencia organizada. Eso es lo que usamos. Cuando las organizaciones criminales toman como blanco a la sociedad civil para frenar la acción de la autoridad, ¿eso cómo se llama? Delincuencia organizada de acuerdo al Código Penal. Ahora, de ahí en más se pueden ensayar muchos tipos de denominaciones. Nada más que tenemos que ser cuidadosos, me está usted preguntando en mi carácter de canciller de México.
México, ¿por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues eso nunca lo vamos a aceptar, ahí está nuestra Constitución. Entonces no es nada más discutir qué tan grave es, porque desde luego es gravísimo, sino tener claro cuál es la implicación jurídica que tiene. Entonces, lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Y eso México no va a estar de acuerdo. Bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo. Ahora, yo decía, es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos. Y al caso de la familia Levarón se le ha dado un avance relevante. Y yo diría que va a ser, en sus conclusiones, un buen ejemplo de la cooperación estrecha entre México y los Estados Unidos. La información de los avances no se puede dar a conocer por acuerdo de ambas partes, de los dos países, hasta que no se concluya el caso, porque se puede poner en riesgo lo que se está trabajando. Pero justo el jueves se revisó. Entonces hay un avance considerable, solo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces impunidad no va a haber. Ahora, el tema narcoterrorismo, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría, pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario. Ese es el punto de vista que tenemos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como vimos al principio de este video, dejó en claro que no va a aceptar la intervención de Estados Unidos ni tampoco de otra potencia extranjera. Se refirió a la importancia del tratado comercial con Canadá, Estados Unidos y México. Esto fue lo que expresó y el exhorto que hizo Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Escuchemos. Primero, que el tratado es bueno para los tres pueblos y las tres naciones. Y así lo ven, así lo sienten ciudadanos de Canadá, de Estados Unidos y de México, que conviene a las tres naciones el que se suscriba, se apruebe este tratado. Eso es importante, porque los tres países tenemos sistemas políticos democráticos. Y la democracia, como sabemos, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. La palabra misma así lo expresa. Demos pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Entonces, en el caso del tratado, consideramos que la mayoría de los ciudadanos de los tres países están a favor. Lo segundo es que nosotros hemos cumplido con todos los compromisos. Hemos
estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano y con legisladores del Partido Demócrata. En este caso, con los legisladores del Partido Demócrata hemos llevado a cabo acuerdos, compromisos y los hemos cumplido todos. Se acordó que iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara la nueva ley laboral en el país y los legisladores de México aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirieron los diputados del Partido Demócrata y dirigentes del movimiento laboral de Estados Unidos. Cumplimos ese compromiso. Lo tercero es que pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones, con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México, y que ya no se demore la aprobación del tratado. Todo esto con mucho respeto, que se le dé tiempo a este acuerdo. Sabemos que en todos los países, cuando hay procesos políticos electorales, se encienden las pasiones y hay, como es natural en las democracias, confrontación política, pero es ya tiempo de tratar el asunto del tratado, de acordar en el Congreso lo del tratado. Esto vamos a expresarlo de la manera más respetuosa a el gobierno de Estados Unidos y en especial al Congreso en Estados Unidos. Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial.